motivo de este evento. Antes de comenzar, pido a los presentes silenciar sus teléfonos celulares. En esta sala se presentarán 3 mesas acerca de derecho civil, derechos humanos en Latinoamérica y mejoras en la educación desde una perspectiva legal. Cada mesa está compuesta por estudiantes de pregrado y posgrado de universidades de Chile y el extranjero. Los estudiantes contarán con 20 minutos para presentar sus trabajos. Al finalizar cada mesa, se darán unos minutos para las posibles preguntas que pueda tener el público presente. En el caso de las personas que nos ven de forma virtual, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de suma habilitada para tal efecto. A continuación, se presentará la primera mesa titulada Derecho Civil. Iniciada esta mesa, el expositor Mirko Bustos Fuentes, estudiante de la Universidad Diego Portales, quien presentará su trabajo titulado Solución al conflicto normativo en materia de arrendamiento urbano. Mirko, comienza tus 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mirko Bustos y vengo a presentarles mi trabajo, como ya dijo, acerca de la antinomia en los casos de arrendamiento de predio urbano. En primer lugar, es necesario dar cuenta de cuando vayas pasando. Tú me dices, ahí. Vale, para acá. Ya. En primer lugar, tenemos que dar cuenta de cuál va a ser el objeto de este trabajo y básicamente es un problema del derecho civil en materia de arrendamiento. La forma en que se va a solucionar el problema es a través de las herramientas de la teoría del derecho o filosofía analítica, y la relación que tenemos entre estas dos áreas es de metadiscurso, básicamente. La estructura del trabajo va a ser en gran medida dividida en 2 partes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la identificación y existencia de una antinomia, y en segundo lugar, acerca de las posibles soluciones que podemos dar a esto. Bueno, para introducir el tema tenemos que dar cuenta que hay 2 artículos que pareciese que entran en conflicto, que son de 2 documentos normativos distintos. El artículo 6 de la Ley de Arrendamiento de Predio Urbano, o LAPU, y el artículo 1945 del Código Civil. El contenido de este artículo lo vamos a detallar posteriormente. Por ahora diremos que ambos regulan el pago de la renta en casos de arrendamiento a plazo fijo y donde la terminación se produjo antes del tiempo convenido por las partes. La doctrina y la jurisprudencia no ha sido pacífica en estos temas, ha habido bastante discusión, y así lo podemos ejemplificar con el rol 26806 del 2018 de la Corte Suprema. Aquí lo que se discute principalmente son 2 ejes temáticos. En primer lugar, parte del voto mayoritario habla de que no existe ninguna antinomia entre estos artículos, y el voto minoritario reconoce la existencia de esta antinomia y entrega una solución a través de los criterios de resolución de antinomia. El presente trabajo pretende resolver ambos problemas. En primer lugar, la metodología que vamos a ocupar es la creada por Archurrón y Bonilla. Algunos puntos importantes de estos autores, obviamente no voy a hablar sobre toda su teoría, son la definición del sistema normativo. Para estos autores, un sistema normativo es un conjunto de enunciados que tiene algunas consecuencias normativas para algún universo de casos, algún universo de soluciones. En definitiva, para identificar estos problemas de redundancias, antinomias, lagunas, según los autores, lo que tenemos que hacer es un recorte del sistema. ¿A qué nos referimos con un recorte del sistema? Es tomar ciertos enunciados del ordenamiento jurídico y poder comparar y sistematizar las normas de estos enunciados. No vamos a comparar el ordenamiento jurídico o la coherencia del ordenamiento jurídico en su totalidad. En términos sencillos, lo que hace este sistema es correlacionar casos y soluciones. Antes de poder sistematizar y ocupar esta metodología, tenemos que pasar por una fase preanalítica, es decir, esta fase del recorte, mediante el cual nosotros interpretamos ciertas disposiciones normativas. Las disposiciones normativas que vamos a interpretar son los artículos 1945 y 6 de la LAPU. Estas disposiciones pueden tener una serie de normas y a nosotros solamente nos van a interesar 3. En primer lugar, la norma A. En contratos de arrendamiento de cosa a plazo fijo, si la terminación del contrato se produce por culpa del arrendatario antes de la fecha estipulada, el arrendatario deberá pagar la renta hasta el plazo que se haya fijado. Esto es una reconstrucción del artículo 1945 del Código Civil.
Básicamente dice que si es que yo con ustedes tenemos un contrato de arrendamiento, donde ustedes son los arrendatarios, a plazo fijo, y ustedes terminan el contrato antes de la fecha estipulada, es decir, ustedes un año antes, ustedes tienen el deber de igual pagar la renta hasta el plazo que hayamos convenido. La norma B, por otro lado, habla de que en contratos de arrendamiento de un inmueble urbano a plazo fijo, si la terminación del contrato se produce por cualquier causa antes de la fecha estipulada, el arrendatario deberá pagar la renta hasta que se restituya el inmueble. Mismo caso, tenemos un arrendamiento, pero esta vez de inmueble urbano. Ustedes terminan el contrato de arrendamiento antes, como arrendatarios, pero ustedes ahora tienen el deber solamente de pagarme hasta la fecha que me hayan restituido el inmueble. La norma C es una norma más bien temática y que nos va a ayudar posteriormente a la sistematización, y dice que en contratos de arrendamiento de un inmueble urbano a plazo fijo, si la terminación del contrato no se produce antes de la fecha estipulada, el arrendatario deberá pagar la renta hasta el plazo que se haya fijado. Esto parece obvio, si es que no hay terminación previa del arrendamiento, entonces se tiene que pagar en su totalidad lo que se haya fijado por las partes. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en este punto es que bajo esta interpretación por concepto de término por culpa del arrendatario, se encuentra contenido en el concepto término por cualquier causa. Es decir, un concepto contiene al otro. Y por otro lado, el concepto predio urbano se encuentra contenido por el concepto cosa. Esta es la solución de la sistematización de la cual yo le he hablado. Tenemos 4 posibles casos. Estos casos, que ustedes pueden ver al lado derecho, están configurados por propiedades relevantes. Las propiedades relevantes son las características que identifican un problema. Y, esto va a sonar horrible, y su compuesto veritativo funcional. El compuesto veritativo funcional, en términos sencillos, lo voy a explicar a través de un ejemplo. Imaginemos que una de las propiedades relevantes es que haya culpa. El compuesto veritativo funcional es que no haya culpa. Es decir, es la negación. Culpa lo vamos a entender como C, el compuesto veritativo funcional es no C. Nuestras propiedades relevantes son AE y C. AE significa que se produjo un término del arrendamiento de predio urbano a plazo fijo antes del tiempo estipulado, y como ya dije, C es que hubo culpa. La acción normativa, es decir, la acción que establecen estas normas, es pagar la renta hasta el plazo fijado por las partes. Esta acción la vamos a entender como una solución normativa siempre que está acompañado por un operador deóntico como facultativo, prohibido o obligatorio. Ahora, que ya sabemos los conceptos que estamos utilizando, vemos que en la tabla de la derecha los casos 2 y 4 no nos van a interesar toda vez que no hay una terminación previa del arrendamiento de predio urbano. Por eso lo eliminamos y no nos van a interesar. El caso 3, por otro lado, hay una terminación previa, pero esta no se produce por culpa del arrendatario, dado que no se presenta C. Por tanto, la norma A, que es la reconstrucción del artículo 1900, perdón, la norma B, que es la reconstrucción del artículo 6, lo soluciona a través de esto que no tiene que pagar más allá de que se restituye el inmueble. Por último, en el caso 1, vemos que hay un problema. Se presenta AE, es decir, un término anticipado del arrendamiento predio urbano, y C, que es producido por la culpa del arrendatario. Estos casos, la norma A y B dan soluciones normativas distintas. Para uno es facultativa la acción y para otro la acción es obligatoria. Entonces podemos concluir que en estos casos sí hay un antinomio. Pasando a la segunda parte, vamos a hablar sobre las soluciones. Muchos de los que consideran aquí que hay una antinomia han tratado de solucionar este problema a través de los criterios de solución de antinomia. Por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema que citaba anteriormente. Muchas veces se cita el criterio de especialidad y de temporalidad. Sin embargo, esta aplicación ha sido muy poco estricta y muy intuitiva, por lo que pretendo ahora hacer una reconstrucción más fiel al autor que creó los criterios o que más habla, más importante en cuanto a los criterios de resolución de antinomia, que es Ricardo Guastini. Primero, antes de poder aplicar la solución, tenemos que identificar qué clase de antinomia es. Vamos a decir que en nuestro caso es una antinomia en abstracto, parcial, bilateral. ¿Qué significa que sea en abstracto? La definición es que dos normas conectan consecuencias jurídicas incompatibles, como veíamos anteriormente, hay soluciones normativas distintas,
ha supuesto de hechos abstractos, que se superponen en todo o en parte conceptualmente. En los términos que estábamos ocupando anteriormente, supuestos de hechos abstractos son los casos, la combinación de casos posibles. Que sea parcial significa básicamente que solamente en algunos casos se superponen las normas. Y que sea bilateral significa que se superponen en algunos casos de una norma y en algunos casos de la otra. Voy a pasar a explicar por qué nuestra norma sería parcial bilateral. Bueno, la norma A, como pueden ver, regula cualquier término anticipado del arrendamiento de cualquier cosa, mientras que la norma B regula solo los términos anticipados del arrendamiento de predio urbano. En este sentido, la norma B es más especial que la norma A. Pero, por otro lado, la norma A regula solamente aquellos casos donde la terminación se produce por culpa del arrendatario, mientras que la B regula los casos donde la terminación se produce por cualquier otra causa. Y en este sentido, la norma A es más especial que B. En conclusión, tenemos que decir que solo algunos casos regulados por ambas normas son antinómicos, pero no todos los casos. Van a haber casos que se solucionen por A, casos que se solucionen por B, y solamente en algunos de estos casos se va a producir la antinomia. Ahora que ya sabemos qué tipo de antinomia es, podemos aplicar los criterios. El criterio de temporalidad que se ha citado por parte de la jurisprudencia y doctrina se aplica mecánicamente y funciona, la verdad. Tenemos que decir que a través de este criterio cronológico, la LAPU es más nueva y por tanto esta debería prevalecer frente al Código Civil. Sin embargo, el argumento fuerte, que es el criterio de especialidad, no puede ser aplicado, toda vez que estamos frente a una antinomia parcial bilateral y que por tanto no hay una relación de reglas y excepción entre las dos normas. Distinto sería, por ejemplo, si tuviésemos una norma que dijese prohibido el aborto y permitido el aborto terapéutico. Entendemos que el concepto de aborto terapéutico se contiene totalmente por el concepto de aborto. En cambio, en estos casos, la aplicabilidad de ambas normas se superpone solamente en algunos casos y no hay una que sea más especial que la otra. Por esta razón, no podemos aplicar el criterio de especialidad. Algo que no se ha hablado hasta el momento es sobre el artículo 19 de la LAPU, el cual establece que los derechos en favor de los arrendatarios contenidos en la ley de la LAPU serán irrenunciables. En este sentido, podríamos preguntarnos si el artículo 6 de la LAPU, que es el artículo que entra en conflicto, contiene o no derechos irrenunciables para el arrendatario. Y si los contuviese, entonces podríamos decir que podríamos esbozar algún tipo de solución. Para poder decir si es que contiene o no derechos, es necesario primero preguntarnos acerca del concepto de derecho subjetivo, para lo que otra vez vamos a acudir a la teoría del derecho. Podemos encontrar aquí una respuesta en Westhoffen, que a través de un análisis de la práctica jurídica estadounidense pretende desambiguar el concepto de derecho subjetivo, fijándose en la práctica siempre de la jurisprudencia y doctrina. Así da cuenta que el concepto de derecho es amplio, es ambiguo, y puede tener por lo menos 4 sentidos: derecho subjetivo en sentido estricto, privilegio, potestad e inmunidad. Estos conceptos se entienden solamente en relación a otros conceptos. Y aquí podemos ver una relación de correlativos y opuestos. Que sea correlativo significa que la existencia de uno de los elementos es requisito de la existencia de otro. Y que sean opuestos es que la inexistencia de una de las propiedades es requisito de la existencia de otro. Entonces, aquí podemos ver que hay distintas relaciones. Por ejemplo, siempre que hay un derecho subjetivo, por la contraparte va a haber un deber. Entonces, si ustedes tienen un derecho, es porque yo tengo un deber de realizar cierta conducta a favor de ustedes. Y así con todos los otros términos, por ejemplo, privilegio, potestad, inmunidad, que se relacionan con los derechos, sujeción e incompetencia. A nosotros, para los efectos del trabajo y por temas de tiempo, solamente nos van a interesar los conceptos y las relaciones de derecho subjetivo y deber, y privilegio y no derecho, las cuales voy a pasar a explicar ahora. En primer lugar, un derecho subjetivo en el sentido estricto lo detenta quien tiene la facultad de hacer exigible una conducta. Esta conducta está determinada por el derecho. Y por la otra parte, hay un tercero, el que tiene el deber de acatar dicha conducta. Esta conducta puede ser hacer, dar o no hacer. Por otro lado, un privilegio es la facultad de realizar una conducta sin verse constreñido por una obligación o prohibición respecto de esta, dado que no hay un tercero que tenga un derecho que me pueda hacer exigible a mí
la omisión de esa conducta o la realización de esa conducta. Por tanto, si lo entendemos en términos más simples, es una libertad. Bueno, y por otro lado hay una falta de derecho. El concepto que ocupa aquí el autor es no derecho, que es un concepto bastante feo, pero básicamente quiere decir eso, que no hay un derecho de un tercero que pueda constreñirme mi conducta. Ahora nos podemos preguntar si es que el artículo 6 de la LAPU contiene derechos para el arrendatario, ahora que ya tenemos una concepción de qué es derecho subjetivo. Para analizar esto, diremos que el artículo 6 establece dos momentos donde hay dos relaciones jurídicas distintas. En un primer momento, cuando se determina el arrendamiento de predio urbano antes del tiempo pactado, el arrendador tiene el derecho a que se le pague la renta hasta la fecha en que se restituye el inmueble. Entonces, si ustedes son arrendatarios, terminan antes el contrato, ustedes tienen el deber de pagarme a mí la renta hasta que me restituyan el inmueble, y yo tengo ese derecho de que ustedes me paguen la renta. Sin embargo, hay un segundo momento, que es cuando ustedes cumplen con su deber, me pagan la renta hasta que hayan restituido el inmueble, y cuando dejan de tener este deber, pasan a tener un privilegio o libertad de no pagar la renta los meses posteriores a la restitución hasta la fecha en que se hayan estipulado por las partes. Es decir, entre el tiempo en que ustedes restituyen la cosa y el tiempo en que hayamos convenido, ese tiempo ustedes tienen el privilegio o la libertad de no pagarlo. En este sentido, podemos entender, como vimos anteriormente, que es un derecho subjetivo en sentido amplio. Ustedes tienen una libertad y esta libertad cuenta como un derecho. Pero aún cabe preguntarse, dado que, como dije anteriormente, el autor hace un análisis de la práctica jurídica estadounidense, si es que en Chile los privilegios cuentan o no como derecho. Y bueno, ahora aquí nos podemos detener un poco más y pensar si hay derechos que la práctica jurídica los considere como tal y que en realidad sean privilegios o libertades. Y la respuesta en corto es sí. Hay muchos derechos en Chile que la práctica los considera derechos y que en realidad son privilegios y libertades, y uno de ellos, el más importante para mí, es el derecho a goce, que es el derecho de un propietario que está legitimado para usar, utilizar, modificar e incluso consumir la cosa que le pertenece. Es decir, tiene la libertad de hacer con su propiedad lo que él quiere. Un privilegio tiene una libertad, y por otro lado no hay un derecho de un tercero o de alguien externo para influir en esta decisión o influir en esta libertad que tiene quien goza en este derecho. Por último, tenemos que preguntarnos acerca de la irrenunciabilidad de los derechos, porque ya dijimos que tenemos un derecho, dijimos que este puede ser irrenunciable, pero ¿cómo esto soluciona el conflicto normativo entre los dos artículos? Y bueno, esto lo soluciona, y aquí otra vez acudimos a la teoría del derecho, a Ricardo Boschini, a través de una jerarquía material. Es decir, entendemos que la norma del artículo 19 de la LAPU establece una jerarquía superior respecto de las normas de la misma LAPU que contengan derecho. Esta jerarquía es material, dado que la crea o se origina a raíz de otra norma, y por tanto podríamos decir que el artículo 6 de la LAPU, al contener un derecho, es superior materialmente a cualquier otra norma de carácter legal o infralegal. Por último, ya terminando, podemos decir en primer lugar que se corrobora la existencia de una antinomia entre los artículos en cuestión y se desestima el análisis que hizo la sentencia anteriormente citada. Uno de los argumentos que es muy atractivo de la parte mayoritaria de la sentencia es decir que aquí no hay una antinomia, toda vez que el artículo 1945, al analizar casos donde el término del arrendamiento es por culpa del arrendatario, en realidad se debería preferir siempre.
Eso, en realidad, si lo analizamos bien, lo que está haciendo el tribunal, sin darse cuenta, es aplicar un criterio de resolución de antinomio. El criterio de especialidad del cual hablábamos y descartamos anteriormente. Y al ocuparlo, es muy gracioso que no den cuenta que al ocupar un criterio de resolución de antinomia, un requisito es que haya un antinomio. Entonces, hay una forma de desestimar como la creencia de que aquí no hay un antinomio. En segundo lugar, negamos la posibilidad de que pueda ser resuelta esta antinomia por el criterio de especialidad, por ya todas las razones dadas y la naturaleza misma de la antinomia del caso. En tercer lugar, debemos entender que el artículo 6 de la LAPO consagra un derecho en favor del arrendatario, en vista del privilegio de libertad con el que cuenta para no pagar la renta en el tiempo posterior a la restitución del inmueble. Y, en cuarto lugar, al identificar un derecho en el artículo 6 de la LAPO, debemos decir que este es irrenunciable debido al artículo 19 de la misma ley, y que por tanto su contenido no puede ser o cualquier norma de rango legal o infralegal puede contradecir el contenido de los derechos que establezca esta ley. Antes de terminar, y viendo que me quedan unos minutos, me gustaría agradecer a las distintas personas de la unidad de la UDP, profesores y estudiantes, que pudieron leer o ver mi presentación y generar críticas y comentarios. Y también un agradecimiento especial a Emilia González por su apoyo tanto académico como moral. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias Mirko. Vamos a continuar por la mesa, así que invitamos adelante a Cristóbal Burgos Acuña. Ya. Vamos a esperar unos minutos para que el expositor pueda hacer su nombre. ¿Puedes subir a buscar? Sí, no, adelante. Lo encontré en mi botella. No, adelante. Vale. Sí, sí.
Bien, el segundo y último expositor de esta mesa, Cristóbal Burgos Acuña, estudiante de la Universidad Arturo Prat, presentará su ponencia llamada Matrimonio Igualitario y su ponencia en el Derecho Comparado. Cristóbal, tus 20 minutos comienzan ahora. Muchas gracias por presentarme. Principalmente quiero partir agradeciendo a las y los organizadores de esta jornada, ya que generan estas instancias para nosotros, estudiantes que nos gustan la investigación, poder venir a exponer estas instancias. Principalmente quiero hacer hincapié a que me voy a referir principalmente a cómo surge esta iniciativa legal dentro de los países que tenemos alrededor del mundo. Como por ejemplo, que se piensa que el legislador es quien está encargado de tener esta iniciativa legal e incluir este tipo de normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Pero está muy claro que en algunos países no sucede de esta forma, sino que es otros poderes del Estado quienes están encargados de venir a subsanar estos retrasos en nuestro ordenamiento jurídico. Principalmente y tradicionalmente el matrimonio nosotros lo entendemos como o se concibe entre un hombre y una mujer. Hoy en día está más que claro que ya se deja en el pasado esta idea de que se concibe entre un hombre y una mujer, sino que se concibe entre dos personas, ignorando, ¿cierto?, la identidad de género o el sexo como tal. Refiriéndome a las palabras, ¿cierto?, como generalidades sobre el matrimonio, podemos decir que viene del latín, de matrimonio, ¿cierto?, como matis de madre, y monio como calidad de. ¿Por qué? Porque se consideraba en aquella época que la madre, de hecho, al conseguir cierto matrimonio, tenía ciertos derechos y obligaciones como lo tenemos hoy en día, ¿cierto?, como un contrato meramente brutal. Entonces, en aquella época, la mujer tenía el derecho de poder llevar los hijos del varón, porque hoy en día, claro está, de que ya no funciona de esta forma como tan anticuada. Y por ello, ¿qué significa? Como concepto significa eso, sí, principalmente es que el hombre, ¿cierto?, con la mujer, en este caso, podemos hacer esta reflexión de que la mujer ya en el pasado ya viene siendo tratada como alguien, ¿cierto?, que viene a subsanar prácticamente al hombre. Bueno, siguiendo, ¿cómo lo conseguimos a contemplar a nivel global? Es un contrato entre dos personas que se obligan principalmente y contraen derechos y obligaciones. Matrimonio igualitario en Chile es bastante curioso porque no es algo nuevo, una materia que no se esté tratando, digamos, en la fecha 2019 que nace el estallido social, o para muchas personas también llamado revolución social. Acá podemos dejar la idea de que no es por este tipo de, ¿cierto?, de movimientos sociales, sino que esto viene ya de atrás. De hecho, Michelle Bachelet estuvo encargada en algún momento, como también algunos parlamentarios acá en Chile. Luego de estos movimientos y el estallido social ya se ejerce una presión muy diferente acá en Chile, de hecho apurando al legislador a tratar de implementar este tipo de normativas jurídicas, debido, como bien sabemos, en nuestro parlamento es un tanto conservador y de hecho acá la democracia es como un marcador, refiriéndonos a que no existe esta mayoría como tal, sino de hecho por algo existe el quórum, que lo cual nos deja un poco atrás cuando se quiere legislar este tipo de normativas. Luego, este presente año, ¿cierto?, en marzo, ya comienza a entrar en vigencia, ¿cierto?, la ley 21.400, claro, llegando un poco atrasado a nivel del derecho comparado. De hecho, podemos mencionar como países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia, los cuales ya tenían regulado en su ordenamiento jurídico el matrimonio igualitario. De hecho, en algunos casos, que se van a mencionar más adelante, esto, de hecho, nunca fue inconstitucional como pasó en algunos países, de hecho, como el emblemático caso de Brasil, que de hecho es bastante interesante porque nunca fue inconstitucional que dos personas pudieran contraer matrimonio, por lo que no fue el legislador, sino que fue el Tribunal Constitucional de Brasil, el cual ordena a notarios y también al legislador a tratar este tipo de normativas, incluyendo, ¿cierto?, que dos personas sí pueden contraer matrimonio y en este caso los notarios también poder realizar este tipo de uniones civiles o matrimonio propiamente tal. Sí.
Ahora, ¿cómo se implementa el matrimonio igualitario en el derecho comparado? Tenemos el caso Fury versus Minister of Home Affairs. Este caso es bastante interesante porque nace entre dos lesbianas, ¿cierto? Una pareja, las cuales querían reclamar sus derechos para poder estar juntos, pero claro, en aquella época, ¿cierto? Bueno, existían países que ya habían tratado el matrimonio igualitario a nivel mundial. Pero acá nos surgen varios problemas, porque uno de los encargados de la Corte Suprema se enfoca en subsanar un problema que nadie se atrevió a tocar, de hecho, en la actualidad, que es el hecho de mencionar no solo a gays, por ejemplo, lesbianas, sino a toda la comunidad LGTB. Como bien sabemos, existen muchas identidades en general, ¿cierto? Entonces, lo que hace aquí un ministro de la Corte Suprema es abarcar a todas estas personas y subsanando quizás problemas futuros. Claramente está que también Sudáfrica es uno de los países con más índice de reprochabilidad a parejas homosexuales. Y en este caso, como estoy mencionando, ¿por qué menciona la Corte Suprema y no menciona al legislador propiamente tal? Claro, porque con la sentencia de esta Suprema Corte, surge esto que ordena al legislador con un plazo máximo de 6 meses a instaurar y crear la normativa y modificar obviamente también del matrimonio civil. En este caso, incluyendo ya el matrimonio igualitario propiamente tal en el país. Otro caso que sucede algo similar es en Colombia, con la Corte Constitucional, que es un caso bastante similar de que dos personas quieren casarse, se revisa, ¿cierto? La normativa constitucional, si es que está prohibido o no. Y de hecho, como al no estar prohibido, se instaura de la misma manera que en el caso bueno, entonces, ya mencionando esto, podemos ya tener una idea y una noción de que a veces el legislador es quien se queda atrás por motivos que vamos a mencionar en la conclusión. Porque de por sí, bueno, esto ya es un comentario personal, me parece que falta digamos, una presión un poco más sancionadora hacia el legislador en el caso de que no trate normativas de interés social. Y bueno, por último, el TDAH, por ejemplo, es un caso también emblemático de Italia. Italia está colindando, digamos, prácticamente con el Vaticano. Como bien sabemos, el catolicismo está en contra de este tipo de parejas homosexuales, y fue un ministro en Italia quien empieza a apoyar estos grupos y movimientos sociales para instaurar, de hecho, la ley de matrimonio igualitario, cuestión que ha estado en discusión, que como el matrimonio sí, pero sí estaba aceptada la unión civil, no el matrimonio como tal. Siguiente. Y ahora, a modo de conclusión, puse algunas preguntas. ¿Es una solución el matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico chileno? Este es un caso bastante interesante porque se tratan ciertas materias en la ley 21.400 que de hecho vienen a causar más problemas, como por ejemplo en el caso de la régimen social conyugal. En este caso viene a... De hecho, por eso está prohibido, digamos, no, sí, prohibido, digamos, en estas palabras, es que las parejas homosexuales no pueden escoger el régimen de sociedad conyugal, de hecho, tienen que ir a la separación de bienes propiamente tal, y quizás escoger la participación en lo ganancial. Entonces, en este caso, ya tenemos problemas futuros, que es a la que mencioné anteriormente. Ahora, ¿qué quiere decir que el legislador tarde tanto tiempo en crear este tipo de normativas? Claro está, es una cuestión de que acá en Chile, lamentablemente, no existe esta democracia propiamente tal, por el tema de quórum, ¿cierto? No existe el 50+1, a menos que ya lo veamos en el nuevo borrador. Y ahora, ¿por qué se tiene que hacer cargo de otro poder del Estado cuando debería acudir primeramente al legislador? Todo con relación a lo que mencioné anteriormente y a lo largo de la presentación, es por ello. ¿Por qué tiene que, cierto, la Corte Suprema ordenar al Parlamento a tratar estas normativas de problemáticas sociales cuando debería acudir primero el legislador y claramente subsanando estos errores y de hecho quizás hacerlo bien, porque en Chile no se ha hecho bien muchos tipos de normativas. Bueno, esa fue mi presentación, muchas gracias por su atención, agradecer a mi familia principalmente, ya que hizo posible este viaje. Ha sido un momento complicado en este último tiempo, problemas de salud dentro de la familia y
bueno, es un agrado, de hecho, muchas gracias también a los y las organizadoras por esta instancia hermosa, agradecidos con esta universidad y también con el comité académico, quien haya revisado mi ponencia, con los debidos comentarios para poder tratar de ir mejorando dentro de la investigación. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por tu presentación. En virtud del tiempo, vamos a realizar una ronda de preguntas y la modalidad, ya que no contamos con micrófono y el micrófono es por altavoz, vamos a invitar a Mirko Fuentes y a Cristóbal que se puedan sentar acá. Yo voy a correr un poquito por el lado para que podamos escuchar las respuestas, las preguntas del público y luego leeremos las preguntas que se realicen vía Zoom. Ya. ¿Existen preguntas del público? Tu nombre y tu institución. José Tomás, de la Universidad de Huelva. Tengo dos preguntas para mí. Primero es por qué la solución que da una de las normas es considerada facultativa y la otra obligatoria. Y la segunda pregunta es si en definitiva tu exposición o tu ponencia lo que hace es sugerir una solución a la antinomia en base al criterio lógico en virtud de esta norma que le haría un material, o en definitiva que simplemente no hay una antinomia, así que reconocemos que en virtud del artículo 19 consiste un derecho a la arrendataria. Respecto de la primera pregunta sobre los conceptos de facultativo y obligatorio, bueno, básicamente facultativo significa que hay una permisión, digámoslo así, a que el arrendatario no pague la renta en el tiempo que está el conflicto, ¿cierto? Que luego de la restitución del inmueble y hasta el plazo convenido con las partes. En ese sentido es facultativo. Por otro lado, sería obligatorio, es decir, tiene un deber, en los términos de hoffeldianos que estábamos hablando, tiene este deber de realizar una conducta positiva, de pagar la renta hasta la fecha convenida. La segunda pregunta la encuentro muy, muy interesante. La verdad es que es un poco lo mismo que pasa con la sentencia que dije en la conclusión, que es que no porque hay una solución a la antinomia significa que no hay una antinomia. Esta solución que entrego a través de considerar derechos irrenunciables, el artículo 6, en realidad lo que viene a hacer es solucionar la antinomia. Sin embargo, este factor, este artículo 19, cuando se lleva a la estructura lógica, habría que incluirlo. Entonces, de todas formas, yo creo que habría una antinomia, pero habría un criterio para poder resolverlo, que es a través de estos derechos. Eso. ¿Alguna pregunta del público? No sé, ya, sí, yo tengo varias preguntas para ambos. Voy a comenzar por Mirko. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Guajardo, mucho gusto, Universidad de la Frontera. Ya, Mirko, voy a comenzar contigo. Te quiero hacer varias preguntas. Lo primero es que me aclares el tema de esta especie de regla general y excepción. ¿Tú no ves una regla general en materia de el Código Civil en relación a la ley 18.101 sobre arrendamiento urbano? ¿Ya? La entiendo porque las disposiciones están prescritas específicamente para cosas distintas, o sea, se solapan parcialmente, como tú bien dijiste. ¿Okay? Pero, ¿cómo podría responder frente a esta mención de que no existe una regla general y no existen excepciones, considerando que el Código Civil es la principal fuente del derecho civil y se considera a este Código Civil como un derecho común y general? Es decir, no solamente regula relaciones comunes del individuo, sino que también está llamado a llenar vacíos y por lo tanto tiene una aplicación general, no solamente para el derecho civil en particular, sino que para el derecho todo en general. ¿Ya? Lo otro es que
igual es discutible desde mi punto de vista que la disposición del Código Civil que hace referencia al incumplimiento por culpa del arrendatario no tenga el carácter de general. ¿Por qué? Porque es el mismo Código Civil que prescribe que el incumplimiento de las obligaciones contractuales se presume culpable. Desde ahí, desde ese punto de vista, no es necesario probar la culpa contractual, ¿cierto? Entonces, cuando el Código nos dice, si se pone término al contrato de arrendamiento por culpa del arrendatario, desde mi punto de vista eso no tiene nada de excepcional, toda vez que los incumplimientos se presumen culpables. Si establece si es coherente con la regla general en materia de incumplimiento contractual, yo no veo una excepcionalidad en esa norma. ¿Ya? Me gustaría que pudieras hacerte cargo de esa mención. Lo otro es que me hace un poquito de ruido este derecho a no pagar. ¿Ya? Este derecho a no pagar que sigue luego de la entrega, la restitución del bien inmueble en materia de arrendamiento de medio urbano. ¿Por qué te lo menciono? Porque me gustaría que nos aclararas cuál es el punto, desde qué momento se entiende terminado el contrato de arrendamiento. Te lo digo por el siguiente motivo. Porque este derecho a no pagar es un derecho de carácter legal o contractual. ¿Por qué? Porque si entendemos que el contrato se entiende ya incumplido y por tanto la resolución, o más bien terminación, porque es un contrato de tracto sucesivo, ¿cierto? No opera con efecto retroactivo, ¿cierto? Se produce al momento de la restitución, en ese momento se termina el contrato, las obligaciones se extinguen por esta forma especial de extinción contractual. De manera tal que no cabe hablar más bien de no derechos, sino que cabe hablar simplemente de extinción de las obligaciones contractuales. ¿Ya? Así como yo no tengo derecho a pagar la renta de un contrato que no celebré, igualmente el arrendatario tendría no derecho a pagar un contrato que ya no existe. ¿Okay? Lo otro, una pequeña quizás corrección, no sé, cuando nos hablas del derecho de goce, no sé si haces relación, bueno, está tomado en sentido general, creo, pero tened cuidado con esa terminología, porque el derecho de goce puede ser entendido como el derecho real de goce, en cuyo caso no coincide con la definición que tú mencionaste, pero tampoco coincide con la facultad de goce, que es una facultad que confiere el derecho real de goce, pero no solamente el derecho real de goce, sino que también otros derechos reales o incluso algunos derechos de carácter contractual, ¿ya? Como el derecho a propiedad, como el derecho a usufructo, ¿ok? Esos derechos dan derecho también, o sea, esos contratos o ese derecho de propiedad otorga la facultad de gozar la cosa independientemente, ¿ya? O sea, tener cuidado con esa terminología. ¿Ya? Y por último, me produce un problema la finalidad de la norma del artículo 19. ¿Por qué te lo menciono? Porque el artículo 19 de la ley 18.101 prescribe que son irrenunciables los derechos de los arrendatarios. Te felicito, de verdad, tu trabajo es muy bueno, en el sentido de considerar que esta norma establece una especie de superioridad material, según tu propia terminología, frente a la del Código Civil. ¿Okay? Pero no hay que olvidar cuál es el fundamento subyacente de esta norma. ¿Cuál es el fundamento subyacente de la norma del artículo 19, desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista, es regular las relaciones contractuales en el sentido de que no vaya a ser que el contrato de arrendamiento típico consagre que el arrendatario siempre renuncia a todos sus derechos. Por eso se estableció la norma del artículo 19, y por eso puedo yo como arrendatario tener derechos. Son limitaciones muy modernas que son también propias del derecho laboral, por ejemplo, en la cual los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Por qué? De forma anticipada. ¿Por qué? Porque existe una simetría de poderes desde el punto de vista contractual. El arrendador está en una posición superior al del arrendatario. ¿Ya? ¿Y por qué te lo digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque si nosotros miramos la finalidad de esa norma, que
digamos, que no se establezca que no se avasallen los derechos del arrendatario. También, desde otro punto de vista, si consideramos aplicable la norma de la ley 18.101 frente a la norma del Código Civil, tenemos que el arrendatario ya no tiene que pagar las rentas que le faltan. Y el Código Civil sí lo tiene. Entonces, si la ley se preocupó de que al arrendatario no se avasallaran sus derechos y conservaran sus derechos, por otra parte se le está permitiendo no pagar las rentas de arrendamiento que él voluntariamente decidió pagar y que por su culpa puso término al contrato de arrendamiento. Entonces, la pregunta es la siguiente. Bajo esa interpretación, bajo esa resolución de Antonini, ¿no podría conducirnos a una especie de condonación de culpa futura? Es decir, a privilegiar las conductas culpables o negligentes por parte del arrendatario, porque el código lo sanciona. Dice, si tú incumples el contrato por tu culpa, el arrendatario tiene que pagar igual las rentas. Pero en esta norma, bajo tu interpretación, dice, no tienes que pagar. Entonces, se crea una especie de incentivo al incumplimiento contractual por parte del arrendatario, al cual ni siquiera va a tener que pagar la renta de arrendamiento, aun cuando incumpla por culpa. ¿Okay? Y eso va también en contradicción con las normas de indemnización. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando se incumple por culpa, en materia contractual se deben indemnizar los perjuicios directos previstos. ¿Ok? No serían las rentas de arrendamiento futuras de lo que falta del contrato un perjuicio directo previsto. Esa es mi pregunta pertinente. No sé si puedo hacer las preguntas para... ¿Puedo ir a buscar una hojita para anotar? Sí, no, que no son tantas, sinceramente. Ok, Cristóbal. Bueno, lo primero es que felicitaciones, pero me gustaría hacerte una pregunta en particular. ¿Cuál es el objeto de tu investigación? El objeto de la investigación es como prácticamente dejar claro el hecho de retraso a nivel legislativo a tratar este tipo de normativas. A nivel, comparando que en Chile ahora nadie ha escrito aún sobre el matrimonio igualitario en Chile. Entonces quería hacer un enfoque, digamos, introductorio a lo que se viene ahora, mencionando que se vienen problemáticas a futuro y también de que por qué el legislador no legisla sobre este tipo de materias. Porque si nos vamos en general, ¿cuánto costó el hecho de que se legislara, por ejemplo, la adopción homoparental? Entonces, ahí vamos sumando antecedentes, los cuales dejan claro de que el legislador no está muy interesado en tratar este tipo de normativas, en general, comparándolo con los otros países. Ya, o sea, la pregunta es, ¿por qué en Chile no se reguló tan rápido como en otras legislaciones? Claro, y también a nivel latinoamericano, como mencioné, Uruguay, por ejemplo, Argentina, 2010, si mal no recuerdo, Brasil, Colombia, y Ecuador, si no me equivoco también, que fue quien hace poco también incluyó el matrimonio igualitario. Y la hipótesis, perfecto. La hipótesis es que no existe interés por parte del legislador de regular este tipo de materias. Claro. Ya, bien. El objeto está bien, la hipótesis está bien, pero la pregunta es, ¿cómo tú pruebas tu hipótesis? Es decir, ¿en qué te basas para sostener que no existe interés por parte del legislador? Mira, es un secreto a voces que lo es, pero tienes que plasmar en tu investigación cómo compruebas tu hipótesis. A eso me refiero. Claro, es que por eso mencioné los casos, digamos, famosos a nivel internacional, como por ejemplo el caso civil, el cual el legislador no quería tratar esa normativa. De hecho, por eso llega esta Corte Suprema a ordenar al legislador, y con tiempo de 6 meses, de hecho sucedió lo mismo en Brasil, como también en Colombia, dando plazos al legislador para que trate esa normativa de carácter obligatorio. Ni siquiera, digamos, es como ustedes vean, como parlamento y otro poder aparte, si quiere tratar esta normativa. No, sino que llega otro poder del Estado a ordenar a otro. Y entonces a eso es lo que me refería, y en eso sustento, digamos,
la investigación, porque en Chile, como bien sabemos, se quería tratar de esto en el Parlamento, pero no había nada, como que no surgía, estaba en el aire. Entonces, podemos llegar a esa conclusión. Ya, listo. Bien. Bueno, y va muy de la mano con la otra pregunta que quería hacer, es que usted hace una especie de crítica diciendo que el legislador va siempre detrás de la jurisprudencia en este tipo de materia. Yo no lo, bueno, yo no lo consideraría una crítica, yo lo consideraría más bien, lo digo no como pregunta, sino como opinión. Sino que por la propia naturaleza de las funciones que se desempeñan. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia resuelve problemas cotidianos, problemas del día a día. Entonces, en ese sentido, tiene un contacto mucho más estrecho por la propia naturaleza de la función jurisdiccional con los problemas cotidianos de las personas. ¿Okay? Ahora, justifica, y esa es la pregunta que te tengo que hacer, justifica que toda orientación jurisprudencial que recoja estas nuevas exigencias sociales se plasmen en un texto legal. Estamos claros que quizás en este caso sí, pero quizás si tú quisieras llevar esta investigación a un artículo publicable, debes hacerte cargo de eso. ¿Qué justifica que en este caso, en el matrimonio igualitario, se justifique que se tenga que legislar en este punto, y en materias tales como, por ejemplo, no sé, la teoría de los riesgos, por ejemplo? En la teoría de los riesgos, ustedes saben que la teoría de los riesgos está errada por una mala aplicación de la norma, de ello copió mal la norma del Código Civil, y no había ninguna ley que establezca y que modifique la norma, pero aún así en materia jurisprudencial ya es unánime prácticamente de que los riesgos no debe asumirlo el acreedor, sino que el deudor. ¿Ya? Entonces, ¿qué justifica que en un caso toda la jurisprudencia conteste en que una solución y que la existencia de un problema y que la solución tiene que ser esta? ¿Y qué justifica que en ese caso no se legisle? ¿Y qué justifica que en este caso sí se legisle? O sea, más que nada, esa es una pregunta que te la dejo abierta, que yo quizás no sé, no sé, porque creo que requiere más reflexión. Sí. Requiere más reflexión y que creo que sí, no obstante, debiese estar. Sí, podría, de hecho, solicitar el correo y poder brindar una respuesta más clara. Al final te lo entrego, no te preocupes. Y finalmente, solamente una apreciación de forma. Cuando citamos legislaciones extranjeras, citarlas como legislaciones extranjeras como lo son, no como derecho comparado. ¿Por qué? Porque el derecho comparado es una disciplina jurídica que se preocupa de la comparación de normas de diferentes legislaciones. Por lo tanto, cuando nosotros citamos, por ejemplo, jurisprudencia o legislación extranjera, se debe mencionar como la legislación española, brasileña, argentina, etcétera, o extranjera en términos generales, pero no comparada, porque en realidad nosotros cuando citamos, no existe legislación comparada, existe la doctrina comparada. Y la doctrina comparada se preocupa de comparar ambas legislaciones o varias legislaciones y sacar conclusiones. Solamente ese detalle. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Listo, gracias. En primer lugar, agradecer las preguntas que son muy buenas y espero, en lo posible, contestarlas. Quizás por ahí le voy a pedir que me repita una que otra, Sí. que no alcanza a ver. El primero, según yo, es la relación de generalidad y excepción que hay entre estas normas, y básicamente me dice que el Código Civil tiene una consideración, o es considerado la regla general por excelencia. Sin embargo, aquí la relación que estamos analizando es contingente solamente a dos normas y peca de dejar afuera ciertas consideraciones propias de la doctrina o de la práctica jurídica. Como por ejemplo, entender el Código Civil como la regla general. Sin embargo, si es que analizamos conceptualmente como se propuso en el trabajo, no hay una relación de regla general y excepción conceptualmente hablando. Y esto se da por el argumento
de que ambos regulan casos donde no se produce una antinomia y hay ciertos casos, cierto conjunto de casos, que sí se produce una antinomia. Eso respecto de la primera, espero, bueno, después usted me va a decir. Sí, no, después conversamos, no te preocupes. En segundo lugar, el tema, si entendí bien, es que en realidad cuando se devuelve o hay una restitución de la cosa, termina el contrato de arrendamiento. Y después no habría ninguna obligación o responsabilidad de parte del arrendatario. Bueno, básicamente yo creo que esto es una forma en que se reconstruye este concepto de no derecho. Y es que si es que no hay una responsabilidad, si no hay un deber, si no hay una obligación, es porque contrariamente no hay un derecho de nadie para poder exigir. Sé que este concepto de no derecho es muy confuso y yo creo que da para este tipo de confusiones, dado que no se nos ocurren como casos claros, donde haya como una posición como positiva y no negativa de falta de norma, pero yo creo que este es uno de estos casos aplicables donde podemos reconstruir el problema como que no hay un derecho y por tanto no hay un deber. Y al no haber ni derechos ni deberes, podemos entender que hay un privilegio y esto entenderlo como un derecho en favor de la arrendatario. Estoy hablando en derecho y deber en sentido estricto, como hablé de exigir una conducta y la otra parte el deber de acatar esta conducta. Respecto a la tercera crítica, no alcancé a escribirla, solamente escribí que la tenía que asumir, porque no recuerdo bien qué era. Que anoté aquí No sé mis si tenés- observaciones, quizás. Ojalá tenga Sí, es que mencionaba el derecho legal, el derecho a retención y el derecho de goce, ¿ok? Como ejemplos de derecho, creo mucho, que, como ejemplo claro, como ejemplos de derecho. Pero te mencioné que no tenías que confundir el derecho a goce, el derecho real de goce, la facultad de goce con el derecho a propiedad. Porque la definición que grimiste se parece mucho más a la propiedad. Entonces, y ahí tener cuidado con la terminología básica. Ahí asumo totalmente la crítica. Creo que en esa parte pude haberle puesto como un mayor empeño en hacer un buen tratamiento de los derechos civiles. Falta civilizar esa parte del trabajo y agregar bien, dar una buena definición. Y creo que, como usted dice, creo que quizás quedaría mejor esta como dimensión del derecho a propiedad, que es esta libertad de usar la cosa, básicamente. De utilizarla en todo su espectro de facultades. Sí. Muchas gracias también por esa crítica y a veces que la voy a agregar. Según el cuarto punto, lo entendí como que la ley de arrendamiento de predios urbanos tiene una finalidad. En este punto estoy totalmente de acuerdo. No lo dije en la presentación porque estaba muy preocupado por el tema del tiempo, pero se encuentra en el trabajo. Hablo un poco de la finalidad y lo que pretende hacer esta ley, que es venir a solucionar un poco este problema de asimetría en la relación contractual entre el arrendatario y el arrendador. Esto está agregado, creo que pude haberlo dicho, ahora me di cuenta que me sobró un tiempo y hubiese podido, pero también asumo esa crítica en cuanto a la presentación, pero se encuentra en el texto original. Por último lugar, habló sobre la condenación de culpa respecto del arrendatario. Bueno, respecto a este punto, de nuevo, yo creo que un poco toda esta reconstrucción que hago deja a veces un poco fuera algunos términos de la práctica, algunos es un poco reduccionista. Sí, pero mira, Mirko, más allá del término de la práctica, no es que yo quiera ser más claro, mi intención absoluta es mejorar tu institución, nada más que eso. Te digo lo siguiente, o sea, ¿por qué a mí me hace ruido esta solución? La metodología estoy totalmente de acuerdo, sino que la solución me hace ruido. ¿Por qué te lo digo? Porque, ¿quién debiese asumir las consecuencias perjudiciales, contractuales y legales
del incumplimiento del contrato de arrendamiento por culpa del arrendatario. Es casi obvio que el arrendatario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él está incumpliendo, y no solamente incumple por caso fortuito, sino que incumple por su culpa. ¿Ya? Entonces la pregunta es, y eso va en la línea, ¿no es cierto? Va en toda la línea de los remedios contractuales que pretenden favorecer al acreedor y no al deudor, a la protección, bueno, y a la indemnización de perjuicios, que ¿quién tiene derecho a la indemnización de perjuicios? Bueno, el acreedor y no el deudor culpable, quien incumple el contrato. Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo debo proteger al acreedor, ¿esta solución va dirigida a la protección del acreedor? No. ¿Por qué? Porque se le está eximiendo al deudor culpable de su obligación contractual, que debiese estar protegida por 1545, el contrato es ley para los contratantes, de su obligación de pagar las rentas que le faltan. Entonces, si propones eso, yo te aconsejo justificar muy bien por qué tú lo estás eximiendo, más allá de una justificación, digamos, teórica, porque se aparta no solamente de las tendencias modernas de protección del deudor, sino que también se aparta del texto de la ley del 1545. La ley, o sea, el contrato es una ley para el contratante. Y si yo me obligué a pagar hasta diciembre, tengo que pagar hasta diciembre, se explico, ¿no? Sí. Pero lo que sí tengo que rescatar es que me gusta mucho esta investigación y estoy de acuerdo contigo que sí hay una antinomia. Sí, yo creo que hay una antinomia parcial, pero sí, en ese sentido no estoy de acuerdo con la Corte Suprema y estoy de acuerdo. Pero eso, te lo dejo así para que tú lo... Solamente cortito, igual consideré y he visto esta doctrina, la cual no sé si ayer o no, es de considerar que básicamente lo que había en 1945 es una cláusula penal, es decir, como una cláusula que se le impone al arrendatario por su incumplimiento. La verdad es que creo que aquí se puede contraargumentar en cuanto a la LAPU como la protección que se le debe dar a los arrendatarios en el contexto de inmuebles urbanos, porque recordemos que el artículo 1945 no tenemos problema cuando se trata de cualquier cosa que no sea arrendamiento urbano, de inmueble urbano. Entonces yo creo que en estos casos, dado la facticidad o la práctica que hay y la simetría de posiciones, puede ser un contraargumento a esta posición de la cláusula penal el que hay que proteger al arrendatario de este problema de la asimetría. Creo que en el trabajo podría incluir también esta postura y de alguna forma intentar descartar que la cláusula, porque tendríamos que aplicar esta doctrina de la cláusula penal. Además, creo que también se podría hablar como crítica a esta postura si es que el pago de estos meses puede o no contar como indemnización. Creo que igual ese es otro problema y lo que se estaría realmente haciendo al obligar al arrendatario a pagar en estos meses. Es decir, de nuevo, como desde un punto de vista más teórico, ver qué figuras hay, si es que realmente hay una indemnización y bueno, de esa forma yo creo que se abarcaría más y me sirve mucho esa crítica, porque como le dije, hay algunas partes del trabajo que le falta civilización. Sí, mira, solamente para terminar, yo creo que deberías partir analizando la naturaleza de la prestación de pagar o de la obligación de pagar las rentas luego de la terminación del contrato de arrendamiento. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Es una indemnización legal? ¿Es el cumplimiento irrestricto del contrato de arrendamiento? Que igual puede ser porque así lo dice. ¿Es una cláusula penal establecida legalmente? Es decir, la cláusula penal, por supuesto, es de origen contractual, evidentemente, pero la ley transforma esos pagos en una cláusula penal. Yo creo que desde ahí hay que partir. Y si te decides por considerar a eximir al arrendatario en el arrendamiento prediurbano de la renta de arrendamiento, justificar por qué en ese caso sí y por qué en todos los otros casos que no son arrendamiento de predio urbano, no. ¿Qué es lo que justifica? ¿Qué justifica esa protección del deudor en ese caso? ¿Y qué es lo que no justifica en los demás? Sería básicamente
Claro, pero es que en este caso, claro, podría ser la simetría, pero te digo, o sea, la corrección de estas asimetrías, desde mi punto de vista, no puede llegar a tal punto de amparar actuaciones negligentes por parte de una de las partes. ¿Okay? Es como en el derecho al consumidor, ¿te fijas? Si la cosa te sale mala, yo protejo al consumidor porque hay una asimetría entre el proveedor y el consumidor. Pero eso no justifica que si el consumidor utilizó la cosa culpablemente, negligentemente, y que por eso se lo rompió, tenga que indemnizar o tenga que responder el proveedor. ¿Okay? Esas limitaciones yo creo que deberías plantearte y estoy seguro que van a redundar en un mejor trabajo. ¿Okay? O sea, por supuesto que estas preguntas están hechas con el mejor espíritu constructivo, quizás puede sonar que no, pero de verdad que veo como una inconsistencia que me era como muy imperativo hacértelas ver. Bueno, pero felicitaciones. Muchas gracias. Bien, terminada la ronda de preguntas, tengo un cálido aplauso a los expositores. Y para continuar un poco con las actividades que tenemos establecidas, junto con Diego Nietzsche vamos a hablar acerca de la revista que presenta la facultad. Por lo tanto, la revista se titula En las fronteras del derecho y es una revista jurídica, digital, de publicación continua y de acceso abierto, que publica artículos científicos inéditos sobre los desarrollos actuales del derecho. Su objetivo consiste en publicar trabajos dogmáticos, jurídicos y de manera explícita, también investigaciones que apliquen otras metodologías jurídicas o metodológicas, pluridisciplinarias e interdisciplinarias. El público al que está dirigida consiste principalmente en juristas, abogados, jueces, funcionarios públicos y académicos del derecho, que desean informarse sobre sobre los desarrollos jurídicos actuales. La cobertura temática de la revista comprende artículos jurídicos inéditos, escritos desde una perspectiva rigurosa y científica. La idea de la revista, titulada En las fronteras del derecho, nace a partir de las primeras jornadas estudiantiles de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera. Derecho y Actualidad, desarrolladas en junio del año 2021. Ante el interés suscitado por este encuentro, organizado por y para estudiantes de pregrado y posgrado, se crea el primer número de la revista, que recoge algunas de las investigaciones presentadas en las jornadas, aportando así en la generación y difusión de conocimiento jurídico especializado. Para continuar un poco con la profundización de esta revista, tenemos aquí presente a Diego Nietzsche, el cual nos comentará eso. Bueno chicos, como ya estaba adelantando Nicolás, la revista está dirigida por 3 académicos de nuestra facultad y nació el año pasado luego de la realización de la primera versión de estas jornadas y nació precisamente con el objetivo de dar un espacio como de continuación a este evento, para que esta sea una instancia de debate, donde uno pueda exponer las ponencias, donde pueda luego ir acumulando ideas, viendo otras ponencias también, para luego más adelante profundizar los trabajos, modificarlos y hacer unos trabajos más largos, más grandes, que van a ser sometidos a arbitraje también por parte del comité revisor de esa revista, que ya en realidad escapa de nuestras manos porque la organización está en manos de los académicos. Pero está más que abierta la invitación. Ustedes como estudiantes seleccionados tienen la posibilidad y se les va a contactar también luego de la realización de las jornadas, para que puedan enviar sus artículos a la revista y puedan someterlos a arbitraje y así tener una publicación. Es una revista que están haciendo recién el año pasado, pero está con miras a obtener indexaciones en algún momento. Así que eso, están más que invitados a someter sus artículos más adelante a esta revista. Es una revista de publicación continua, por lo que los números se cierran año a año. O sea, no es que haya plazos establecidos para enviar los números, se están recibiendo constantemente.
Bueno, queremos agradecer al público por su asistencia y participación, y de esta forma damos por finalizada la primera mesa y los invitamos cordialmente a que nos acompañen a las 2:30 para continuar con la segunda y tercera mesa. Muchas gracias. Ahora abajo va a haber un coffee break, chicos, para que puedan pasar. No, sí, sí, puedo anotarlo, claro, puedo anotarlo. No hay problema. Ahora sí. Muy.